vivimos en un mundo dominado por la economía de mercado, y en ese mundo dominado por la economía de mercado, el diseño tiene un factor de valor por encima de cualquier otro factor. Los materiales, la calidad, la función, la utilidad nunca marcan el precio, el valor económico de las cosas, tanto como el diseño. Existe en México la venta de una marca de agua embotellada de alta calidad, se llama Agua Voss. Y el Agua Voss básicamente es una empresa noruega que agarran, abren la llave del grifo de donde sale el agua de cualquier cocina en Noruega, la embotellan, le ponen Voss y la mandan para acá. Y la gente paga una fortuna, es una de las aguas más caras que pueden comprar aquí. ¿Están pagando por la calidad del agua? No, están pagando por el diseño. El diseño genera un significado que hace que la gente prefiera, sea un espacio arquitectónico, sea un producto comercial, sea cualquier tipo de bien. Yo partí de una duda. Esos significados del diseño o del arte, ¿dónde están? Ven ese cuadro azul con esta rayita, se supone que es una maravillosa y fabulosa obra de arte. Yo estudié artes visuales y no podría decirles qué tiene de maravilloso ese cuadro, la verdad. Lo importante es que seguramente hay un público que se para enfrente de ese cuadro, lo observa durante 2 o 3 horas con cara de profunda concentración y luego nos avienta un increíble rollo acerca de la industria postmoderna existencial, del individuo, de las clases del tercer mundo que se presenta frente al machismo, del postmoderno, de no sé qué otra cosa, ¿no? Dices, oh, wow, todo eso está allí. Lo importante es que en base a todo eso generan un valor de mercado, ¿sí? El problema es que cuando ustedes diseñan un producto, cuando ustedes diseñan un espacio arquitectónico, muchas veces no tienen a ese crítico diciendo bla, 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 bla para convencer a la gente de que su diseño es bueno. Y lo que ustedes realmente van a tener, como decían los gabachos, what you see is what you get. Lo que esté codificado en esa obra de arte o lo que esté codificado en esa obra de diseño, eso es lo que el público va a tener. Todo el rollo que ustedes echaron para convencer a su cliente no va a importar, ¿sí? Entonces, ya nos quedamos en diapositivas. La conferencia va a tocar primordialmente estos 3 temas: diseño, estética y semiología. Y por ahí oí cuando recién llegué en una de las conferencias de la mañana, alguien hacía referencia a lo teórico de una manera que siempre me impacta, ¿no? Dice, no, es que una cosa es la teoría, otra es la práctica, ¿no? Bueno, yo siempre le he dicho a mis alumnos, si la teoría no te funcionó en la práctica, tírala a la basura y cámbiala por otra. No hay teoría que sirva para nada si no sirve en la práctica. La gente que hace teorías nada más porque suena bonito, porque les gusta cómo suena su voz cuando las dicen, la verdad no debería estar en las universidades. Entonces, vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de estética, vamos a hablar de semiología en términos enteramente prácticos. La comunidad con la que yo trabajo, estamos del otro lado de la ciudad, de donde están ustedes. Nosotros estamos en Playas de Tijuana, somos una serie de investigadores que nos dedicamos a los temas que mencioné primero. Cuando hablamos de diseño, nosotros queremos hacer hincapié en que la raíz de la palabra diseño, la raíz indoeuropea, de donde viene la palabra griega, luego la latina y luego finalmente la española, es la misma raíz de tijera, de scissors, sec, ¿sí? Cortar, distinguir, diferenciar. El diseño es el trazo, es la selección, trazo de elementos para distinguir algo de algo. Ese es su origen etimológico. No se diseña, o el diseño no es un proceso decorativo, no se trata de hacer algo bonito o hacer algo que adorne, se trata de hacer algo que distinga, que confiera un significado. En cuanto a la estética, y yo estoy diciendo que si el diseño no es para hacer algo bonito, es para hacer algo que confiera un significado, pues ¿por qué vamos a hablar de estética? Y aquí también tenemos un problema. La estética ha venido entendiéndose muy mal como una disciplina que estudia lo bello o el gusto, cosas por el estilo. La verdad de las cosas, el creador de la estética la inventó en 1750, era un alemán de apellido Baumgarten, y la inventó como el estudio de el conocimiento sensorial. La verdadera estética se está haciendo hoy
en laboratorios, en universidades, en los departamentos de neurofisiología, de fisiología de la percepción. Eso es estética. Todo lo demás, pues es lo que decían en la mañana, cuando la teoría y la práctica no casan, ¿no? Entonces, yo les propongo hablar de una estética, que es una teoría que funciona en la práctica, ¿sí? Una teoría que nos dice el público que vea tu diseño, qué va a ver, cómo lo va a identificar, qué va a entender de él. Las aportaciones de la estética para los arquitectos y los diseñadores son principalmente las que están ustedes viendo aquí. Estas aportaciones, no se las voy a leer porque me da flojera leer lo mismo que ustedes pueden leer desde allá, pero estas aportaciones, lo importante es, no son propuestas teóricas en el sentido de no es algo que se le ocurrió a alguien sentado en un despacho. Todas estas aportaciones de la estética, en el estricto sentido, la estética contemporánea o científica, son aportaciones que resultan de observar cómo las personas reciben información a través de sus sentidos, de sus ojos, de sus oídos, cómo la procesan en su cerebro y cómo responden a ella, cómo le asignan significado, ¿sí? Cada uno de estos puntos los vamos a tratar un poquito más en extenso. Lo primero que la estética nos dice es que sus sentidos, su cerebro y sus sentidos evolucionaron para detectar el contraste, para detectar la diferencia, para detectar los bordes. Y esto nos lleva automáticamente por un camino muy distinto a aquel camino en el que yo me formé cuando estudié en la Escuela Nacional de Artes de la UNAM hace como 1 millón de años. Allá nos hablaban mucho de la armonía, ¿sí? La armonía era la base de todo, como lo ha sido en muchas carreras, no nada más de artes visuales o diseño, sino de música y de muchas otras cosas. Pero la estética nos dice que los sentidos de los seres vivos, y especialmente los de los humanos, evolucionaron para detectar los contrastes locales. Todo significado en el diseño, sea arquitectónico, sea gráfico, publicitario o del tipo que sea, va a estar articulado a partir de esas discontinuidades, de esos contrastes. Lo que ven en la pantalla es un ejemplo de cómo los contrastes sutiles, no locales, no son interpretados correctamente por nuestro cerebro. No sé si se nota el efecto, pero el rectángulo del centro es todo completo del mismo matiz y tono, aunque normalmente se ve como si cambiara de matiz o de tono por el contraste con su fondo. Otra de las aportaciones importantes que hace la estética contemporánea a lo que sería el diseño es, hemos entendido que toda la percepción tiene una cualidad contextual. ¿Qué quiere decir esto? Que para la percepción de sus sentidos y el del público que va a ver su trabajo, no existe este rojo o este azul. Existe nada más este azul puesto sobre este fondo, rodeado por estas otras cosas. No sé qué tanto se aprecia el efecto, pero todos ustedes lo han visto alguna vez. Vamos al Home Depot y vemos a una persona quejándose. Compré un color que me gustó mucho, pero me lo dieron mal, porque cuando llegué a mi casa y lo puse en mi casa, en la pared, ya no me gustó cómo se veía. Y eso es así porque el color se ve de una manera en una tarjeta blanca, neutra, un cuadrito de color, muy diferente a cuando te lo llevas a tu casa y resulta que tu casa tenía otras paredes, otros muebles, otras cortinas, otras alfombras de otros colores. El tamaño, la posición, dependen del contexto. Algo se va a ver grande cerca de algo chico, algo se va a ver claro cerca de algo oscuro, algo se va a ver rojo cerca de algo verde, ¿sí? Algo se va a ver colorido cerca de algo pardo. Por lo tanto, todo trabajo de diseño tiene que ser holístico. Tenemos que crear la configuración total, no podemos escoger elementos por separados y esperar que funcionen en la composición como habíamos inicialmente pensado cuando los vimos por separado. Otra de las aportaciones importantes de la estética contemporánea, esta es de las que viene del campo de la psicología, específicamente de la psicología gestal y ya no tanto de la neurofisiología, es la cuestión del esqueleto estructural, ¿sí? A estas alturas ya le dimos varias vueltas a esta propuesta que originalmente la recibimos a través de Rudolf Arnheim en su famoso libro Azul de Ojito.
donde él nos planteaba esto del esqueleto estructural sin hacer una explicación de por qué sería así. Parecía algo medio mágico, misterioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un plano vacío? ¿Por qué una hoja en blanco? ¿Por qué un canvas en blanco? ¿Por qué una habitación vacía tendrían un esqueleto estructural? ¿Por qué tendrían partes y líneas que la dividen por el centro, etcétera? Bueno, ahora ya entendemos por qué. Ahora entendemos que nuestro cerebro no evolucionó por millones de años para ver configuraciones fijas. Nuestro cerebro evolucionó por millones de años para ver un mundo que cambia conforme ustedes se mueven, ¿sí? Cuando a ustedes les llama algo la atención, giran su cabeza y lo centran. Otra cosa les llama la atención y lo centran. Pero ¿qué pasa con un diseño arquitectónico? ¿Qué pasa con un diseño gráfico? ¿Qué pasa con una obra de arte? Cuando creamos un campo perceptual donde el punto de vista fue fijado por el autor, donde el sujeto ya no tiene libertad de variar ese punto de vista. El cerebro quiere centrar las cosas que le llaman la atención, pero no puede porque no basta girar la cabeza. Ya el autor dejó algo descentrado y no hay manera de corregir eso. Eso va a producir tensiones dinámicas. La sensación de que los objetos puestos en ese campo perceptual, ellas quieren ir hacia un lado o quieren ir hacia otro, ¿sí? Una vez que entendemos esto, tenemos mucho más control sobre nuestra composición. Una vez que entendemos estos mecanismos de percepción del cerebro, podemos predecir con mucha precisión cuándo algo se va a ver dinámico, qué tan dinámico y en qué sentido. Cuándo algo se va a ver estático, cuándo algo va a parecer equilibrado o desequilibrado. Esto es, empezamos a tener un control sobre los resultados que nuestro diseño va a producir en un espectador. Desde el campo de la neurofisiología, una de las aportaciones más importantes que ustedes necesitan empezar a conocer es el hecho de que todos somos cuatro ojos, los que traemos lentes y los que no. Yo traía lentes y ya lo traigo. Todos somos cuatro ojos, todos tenemos dos sistemas visuales independientes montados en el mismo aparato. Sus ojos es como si fueran dos pares de ojos, ¿sí? Y en su cerebro la información se procesa por separado. Ustedes tienen un sistema visual que funciona en blanco y negro, al que los neurofisiólogos llaman el sistema visual ¿dónde? Que es un sistema visual que compartimos con todos los mamíferos, que la mayoría de ellos no pueden ver a colores. Y es un sistema visual que básicamente ve todo en blanco y negro y sabe la posición de las cosas. En esa imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, que el sol de la composición es muy claramente visible en la imagen a color, pero no es claramente visible en la imagen en blanco y negro, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que aunque la gente va a ver ese sol, no va a tener clara su posición en el espacio. Por eso esa pintura se hizo famosa. Obviamente el efecto no es igual viendo la pintura en vivo que viendo la diapositiva ahorita, pero esa pintura se llama Impresión Sol Naciente y fue el origen de todo un movimiento artístico llamado el impresionismo, porque el cuate igualó el tono del sol con el tono del cielo, y la gente que veía la pintura sentía que el sol tenía una especie de cintileo, ¿no? Como que parpadeaba, como que no tenía un lugar claro en el espacio, como que no estaba quieto. Y esa impresión le dio el nombre al movimiento impresionista. Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Cuando ustedes hacen un diseño del tipo que sea, si ustedes no verifican en blanco y negro que sus elementos sean claramente ubicables, van a generar efectos así de confusión. Si ese es su objetivo, perfecto, adelante, pero si no, tendrán que hacer un ajuste de tonos, ¿sí? Más allá del sistema visual donde, que es un sistema que tenemos todos los mamíferos, hay un sistema visual más moderno que nada más tenemos nosotros los seres humanos junto con nuestros parientes evolutivos cercanos, ¿no? Como los gorilas y los chimpancés. Somos los únicos que vemos a colores en el mundo de los mamíferos, y ese sistema visual no sabe dónde están las cosas, pero sí sabe qué son las cosas, ¿sí? Hay que pensar que el color, la visión a color, no evolucionó en el entorno natural de nuestros antepasados porque era más bonito ver el mundo a colores. No evolucionó para que el mundo, o la experiencia de ver el mundo, fuera más bonita. Evolucionó, ¿por qué?
porque la composición química de los objetos determina el color que van a tener. Las cosas que son altamente nutritivas o venenosas van a tener mucho color. Las cosas que son inertes y no nos hacen daño ni bien van a tener colores desaturados. Las cosas que son activas químicamente van a tener colores cálidos como el amarillo o el rojo, ¿sí? Por eso una manzana menos nutritiva está verde y cuando se pone más nutritiva se vuelve roja, ¿sí? Entonces la visión a color evolucionó como un analizador químico. Vienen después las neuronas espejo, tan famosas que han estado hablando mucho de ellas. Hay que tener en cuenta que las neuronas espejo son un mecanismo que nos permite entender los movimientos del otro. No nos permiten adivinar como magia las intenciones de otras personas, pero sí nos permiten a través de pequeños movimientos en su cara saber si vienen amistosos, hostiles, etc. Cualquier cosa que derive de la movilidad de una persona va a ser detectada por las neuronas espejo. La semiología, como se me vaya el tiempo, como es mi costumbre, vamos a pasarnos a la que sigue. La semiología es el estudio del significado y en términos de diseño es muy importante partir de esta teoría de las reacciones emotivas que hemos venido proponiendo nosotros desde hace algunos años, que dice eso: para un individuo de cualquier especie, una configuración típica va a producir siempre una reacción típica. Esto desmiente aquello que ustedes han oído decir, que cada quien tiene una experiencia única e irrepetible frente a una obra de arte o de diseño. Si las personas fueran así, la especie humana se hubiera extinguido hace un montón de millones de años, porque nuestros antepasados se hubieran sentido muy alegres ante un incendio forestal y se hubieran quemado, o se hubieran sentido enamorados de un león que los atacaba y también se los hubieran comido, ¿verdad? Entonces, la verdad de las cosas es, su público va a reaccionar en un 99% de una manera típica frente a una configuración típica, y hoy en día podemos predecir con mucha precisión cuáles van a ser las reacciones del público frente a una obra de arquitectura, de diseño gráfico o de arte en general. Importante para la semiótica formal darnos cuenta que ninguna cosa tiene un significado absoluto. En el ejemplo vemos a ese conejo, pero ese conejo significa algo, nada en sí mismo. Sin embargo, para el lobo significa la cena. Para una vaca no significa nada, si acaso un obstáculo, y para un niño humano probablemente significa una mascota muy tierna. El conejo en sí no significa nada. Siempre que hacemos una proposición tenemos que saber para quién codificamos. Ahí viene aquello de un individuo típico, una configuración típica, una respuesta típica. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo en la semiótica cromática identificamos lo que es bueno para mí, lo que es malo para mí y lo que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Lo que no me interesa, ¿sí? Todo esto nos va a mostrar a nosotros cómo la evolución de los sentidos humanos van a impactar la manera en que el público va a recibir todas las obras de diseño arquitectónico, gráfico, publicitario o de arte. Aquí tenemos un ejemplo de la semiótica tonal, donde ustedes se van a dar cuenta cómo son los tonos precisamente los que nos dan con mayor claridad la idea de qué cosas están atrás, qué cosas están enfrente, qué cosas están a la izquierda o a la derecha, cuáles son más grandes o cuáles son más pequeñas. Finalmente llegamos a la parte convencional, que es donde todo el mundo normalmente se clava, como decimos, que es lo que la gente llama el tema. ¿Cuál es el tema, no? Bueno, hay que recordarse que, por ejemplo, en publicidad muchas veces el tema no es más que un pretexto. Nos cuentan toda la historia de una familia bien bonita, de un papá trabajador, una mamá súper linda, un niño bien precioso, y luego cuando se acaba toda esa historia nos dicen Volkswagen, compre un carro, ¿no? Y el tema que tuvo que ver, no importa. El chiste es ponerte de buenas y luego digas, Volkswagen, no comprar uno, ¿no? Aquí estamos viendo cómo la convención funciona. Tienen ustedes ahí varios vocablos que significan lo mismo, pero que solamente los va a entender la persona que habla cada uno de esos idiomas. Para una persona que solo hable mandarín, la palabra perro no le dice nada. Para una persona que solo hable ruso, la palabra perro no le dice nada. A nosotros muchas de estas otras palabras no nos dicen nada. Todo depende de la convención y su diseño va a funcionar mejor o peor dependiendo de dos factores, que también manejan ustedes la convención cultural en la que ustedes trabajan y que también maneja la convención cultural su público. Tendrán que tomarlo en cuenta. Ahí tienen mis conclusiones. Si ustedes deciden meterse en este rollo teórico, que como les digo, en mi visión no es una teoría como de adorno o de por puro gusto, es una teoría práctica.
ustedes deciden entrar a esto, ustedes van a empezar a tener un nivel de control sin precedentes en la historia del diseño. Ustedes podrán prever y controlar cuál va a ser la respuesta del público frente a los trabajos que ustedes produzcan. A diferencia del arte y el diseño del pasado, que también funcionaba muy bien, pero cuya experiencia como creador era más bien como la de la piñata, ¿no? Dale, 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 vamos a ver si termino. Creo que eso, siento que estoy con lo del tiempo, creo que eso va a ser todo por hoy. Les agradezco mucho su atención.